Buenas tardes compañeros y profesor. Hoy les vengo a hablar sobre el análisis jurisprudencial y exposición sobre la sentencia C411 del 2022. Mi nombre es Nicolás Esteban Cepeda González y esto es para la materia penal especial 2. Bueno, a la hora de la exposición voy a llevar otro orden para que se sobreentienda, ya que esto como tal es una demanda de constitucionalidad sobre el artículo 337 y 337A. Entonces, para que se entienda un poco más la exposición, voy a llevar otro orden para que se entienda la metodología. Primero les voy a explicar la descripción de la sentencia, que la corporación que expide y que hace el análisis como tal de la misma es la Corte Constitucional de Colombia en su sala plena. Tiene fecha de expedición del 23 de noviembre del 2022 en Bogotá y su magistrado ponente es Alejandro Linares Cantillo. Como tal, el delito que revisan es la apropiación ilegal de baldíos y la norma controladora que revisan de todo esto es la ley 2111 de 2021 parcial, el primero parcial, más específicamente en sus artículos 337 y 337A, como les he mencionado. El artículo 337 recita así: el que usurpe, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la nación sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá en prisión. Bueno, les voy a mencionar los elementos objetivos que tenía este tipo penal, siendo que su sujeto activo no tenía que ser cualificado ni mucho menos, entonces era indeterminado singular, su sujeto pasivo era el Estado y los bienes jurídicamente tutelados que él llegaba a lesionar eran los recursos naturales y el medio ambiente. Como verbos rectores encontrábamos varios y estos eran usurpe, ocupe, acumule, tolere, colabore, permita. El concurso se excluía, permitía la tentativa y en coparticipación admitía coautoría, determinador y complicidad. Como elementos subjetivos tenemos que el tipo penal admitía que la conducta fuera realizada y cometida de forma dolosa, y como tal ya vengo a explicarles la demanda y como tal la motivación que tenían los demandantes a la hora de exponer sus argumentos. Pero antes de esto, les voy a mencionar que como tal estos dos artículos, y en especialmente el que yo estoy hablando del 337, eran tipos penales en blanco. ¿Qué pasa con esto? Que tenían que redirigirse a otra norma para que se viera su finalidad y como tal la condena que estaba estipulada. Al artículo en especialmente y a la ley que se dirigía era el Código Civil en su artículo 675. Una vez explicado esto, ahora sí les voy a explicar la demanda y motivación de los demandantes a la hora de fundar esta proposición hacia la Corte Constitucional. Primero, en sus motivaciones explicaban sobre y hablaban sobre el derecho progresivo a la tierra y al medio ambiente, como tal, como les explico que mencionaban en el artículo 675 del Código Civil. Mencionaban que como tal la finalidad de estos mismos es la protección al campesino y población que históricamente ha sido denigrada y como tal maltratada a la hora de promover ese acceso a la tierra. Como segundo, tenemos que la Agencia Nacional de Tierras era la que podía revocar el proceso de adjudicación por infracción a las normas ambientales, que pues según el caso se tutelaban por cosas distintas. Aquí mencionaban el principio del juez natural, que más adelante se los va a explicar con otra motivación que tenían. Como tercero, encontramos que estos mismos, como tal, fueron varios artículos que se implementaron con la ley 2111 del 2021, más específicamente en el título 11 del Código Penal, y pues en específicamente habla de estos dos, que el 337 y 337A tienen una mala redacción cambiando la relación con los delitos ambientales y su finalidad de protegerlos. ¿Qué hablan ellos ahí en esa parte de la sentencia? Que como tal la finalidad de esto no era la protección al medio ambiente y los recursos naturales, sino la finalidad era castigar a la persona que acumulara, utilizara estos bienes baldíos e hiciera mal aprovechamiento de los mismos. Como cuarto, ahora sí les va a explicar lo del principio de juez natural. ¿Qué pasa con esto? Mencionaban que la Agencia Nacional de Tierras es la encargada de adjudicar los bienes baldíos y de la misma forma retirarlos a las personas que no hagan bien uso del mismo, que atentaran contra los recursos naturales, contra la vegetación, contra la fauna, etcétera. ¿Qué pasaba con este principio? Que como tal esa atribución se la tenía que tomar el juez y en algunos casos el fiscal a la hora de acusar a la persona de que estaba haciendo mal aprovechamiento e utilización de los recursos naturales que estaban ahí como tal en el bien baldío.
Como quinto, tenemos que se desconoce el principio de estricta legalidad y que tiene imposibilidad de ocurrencia de sus verbos rectores. En la sentencia como tal, en la parte de motivación de la demanda por parte de los demandantes, explicaban que cada uno de los verbos rectores, pero pues por tiempo no les voy a explicar todo, pero les voy a mencionar uno para que se lleven una idea de cómo era la explicación que ellos daban. Ellos hablaban del verbo rector ocupar, que era como les mencionaba. ¿Qué pasa para que una persona se le pueda adjudicar ese bien baldío? Tiene que sí o sí ocupar y hacer actos de señor y dueño del mismo bien. Y pues implementando este artículo en el Código Penal, a la persona que simplemente ocupara ese bien baldío, pues ya lo iban a ir a castigar y por ende a pagar las sanciones penales que estipulaban el mismo. Eso era lo que hablaban ellos de la imposibilidad de ocurrencia de sus verbos rectores. Como tal, en los problemas jurídicos de la sentencia, encontramos que la Corte Constitucional menciona tres problemas jurídicos claves, siendo el primero que el legislador al momento de la creación de la ley ignoró el principio de unidad de materia establecidos en los artículos 158 y 169 de la Constitución Política de Colombia al introducir la Ley 2111 de 2021 en su artículo primero parcial. Como segundo, tenemos que si el legislador pasó por alto el principio de estricta legalidad en materia penal, que procede el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia en lo que respecta a la competencia, objeto material y verbos rectores que integran los artículos 337 y 337A del Código Penal. Como tercero, ya encontramos que si el legislador desconoció el principio de proporcionalidad en materia penal que tiene relación con el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, en la descripción típica que abarcan los artículos demandados. En la hoy interdicta y en la ratio decidendi vamos a ir desarrollando cada uno de estos problemas jurídicos. En la hoy interdicta empezaré explicando que la Corte enuncia que frente a este proceso ya se habían pronunciado, pero no de una forma de fondo, sino que en ese caso, en la sentencia C366 de 2022, la Corte se había inhibido de dar un fallo y por ende este mismo no constituye una cosa juzgada y la Corte puede entrar a decir. Teniendo en cuenta esto, ya tenemos como segundo que como tal el legislador tiene una amplia facultad a la hora de legislar que viene de los artículos 114 y 150 de la Constitución Política, siendo por los principios democráticos y de soberanía popular y el Estado Social de Derecho del cual tiene implementado Colombia. Como tercero, en la sentencia SU del 288-2022, se menciona que por conflictos históricos en Colombia no pueden acceder las poblaciones vulnerables que ya les he mencionado a las tierras. ¿Qué pasa con este índice del 0.869 que tengo ahí en la diapositiva? En la sentencia se menciona que entre más cerca esté del número uno, quiere decir que el país más desigual a la hora de darle un acceso proporcional a las tierras a campesinos, población vulnerable, afro, población que ha sido desplazada por conflicto armado, etcétera. A su vez, también en esta sentencia menciona que esto no solo es por problemas institucionales, sino que un problema grande que también entorpece a la hora de poder adjudicar y respetar como tal estos bienes baldíos de la nación es la informalidad que entorpece y agrandece mucho más el problema. Como ratio decidendi, ya empezamos a explicar los problemas jurídicos y es que como tal en la sentencia C896 de 2012 y C215 de 2021 menciona sobre las conexiones lejanas, como se mencionan los artículos 337 y 337A. ¿Qué pasa? Que en este caso la Corte dice que no vulnera el principio de unidad material, ya que como tal estos fueron implementados en el título 11 que habla de los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, teniendo una conexión tanto en su contenido y respecto al título del mismo, ya que su finalidad iba a la protección del medio ambiente, a su cuidado y ayudar a la no forestación y denigración del mismo. Como segundo, tenemos que el principio de estricta legalidad que se deriva del artículo 29 de la Constitución, que menciona que, digamos, para estos tipos penales en blanco, la norma necesita una definición precisa, clara e inequívoca de la conducta. ¿Qué pasa? ¿Para qué se necesita esto? Porque es una garantía al fin y al cabo que el poder no sea discrecional y se maneje en torno a la cabeza del juez.
que sea según la interpretación que él mismo da sobre el caso y que tome como tal autonomía del propio. Además de esto mencionan que el Estado y dentro de como tal de los registros catastrales y en las oficinas de instrumentos públicos no se tiene una noción clara de qué bienes baldíos incorpora la nación o qué bienes baldíos tiene la nación y en dónde se encuentran ubicados cada uno. Esto es un problema grave ya que pues ni siquiera la nación reconoce ni tiene claro el índice, cuántos tienen su poder, en dónde están ubicados, en qué municipio hay mayor índice de bien baldío. No tiene ni siquiera claro esto la nación, entonces se presenta un claro problema en el principio de estricta legalidad. Como tercero, la Corte nos menciona que las normas no son proporcionales, perdón, ya que afectan y generan afectaciones a otras garantías fundamentales y derechos fundamentales. Como le explica la Corte, puede ser el acceso a la propiedad, ya que si estas poblaciones minoritarias que han sido víctimas de conflictos, campesinos que por una u otra razón no han podido acceder a la tierra, tendrán un proceso y un arbitrio al derecho y al acceso a la propiedad. Esta población nunca podría conseguir ningún acceso donde se le violarían demás garantías fundamentales para su vida digna. Como segundo, también se tiene que los problemas de tipicidad que provienen del debido proceso invierten la carga de la prueba. La Corte menciona que como tal, en este tipo de artículos, un problema grave que tenía es que se desconocía y la carga de la prueba se invertía. La persona que era acusada de hacer mal uso de este bien baldío era la encargada también de recolectar y suministrar las pruebas en el caso de que la misma no estaba haciendo mala utilización del mismo. La Corte dice que pues esto es una clara muestra a que se invertía la prueba y de que segundo, tras de que se invertía la prueba, era muy difícil recaudar una prueba de que el bien baldío primero era un bien baldío de la nación, ya que como se los expliqué anteriormente, ni siquiera el propio Estado tiene una noción clara de cuáles son y en dónde están ubicados. Y segundo, la misma persona tenía que demostrar que no estaba haciendo mala ocupación o se estaba aprovechando de los recursos naturales del mismo. Teniendo ya en cuenta esto, la decisión de la Corte y su resuelve es que declara la inexequibilidad del artículo primero parcial de la Ley 2111 del 2021, más específicamente sus artículos 337 y 337A de la Ley 599 de la Ley del 2000. Espero y la presentación les haya servido y haya quedado todo claro. Muchas gracias.